Retomamos. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien o más que bien en esta bonita noche de sábado por la noche. Sí, como no, de Saturday Night. Bueno, esta bonita noche de sábado que aquí vino el aguacero con todo y casi inunda la ciudad, o mejor dicho, la inundó. Y casi también me inunda a mí de paso. Esta bonita noche de sábado, pues vamos a trabajar en responsabilidad civil. Pero antes de eso, quiero resolverle a su compañera una duda. Su compañera nos comentaba que tiene la duda de qué tiene que ver o qué se refiere la tercera escuela. Bueno, la tercera escuela, que es la tercera escuela, ¿de acuerdo? La tercera escuela busca conciliar escuelas de la teoría del delito. En la teoría del delito existen escuelas o existen teorías dentro de la misma teoría. Y aquí en México las conocemos como la teoría causalista y la teoría finalista. En otras partes del mundo la conocen como la teoría clásica y la teoría positiva. ¿Vale? Estas escuelas lo que buscan es definir lo que es el delito, ¿vale? Anteriormente, para que se acreditara el tipo penal, tenía que acreditarse el cuerpo del delito, ¿vale? En el sistema inquisitivo, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que se busca ya es acreditar la conducta típica antijurídica culpable y punible. La escuela finalista, en la teoría del delito, nos habla de que estos son los elementos. Yo les decía que el Código Penal del Estado de México manifiesta, también el de Aguascalientes, define que esto es delito, ¿vale? Nos dice, esto es delito, conducta típica antijurídica culpable y punible. Y aquí en Puebla, y en la Ciudad de México, por ejemplo, dice que es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Lo que busca la tercera escuela, lo que busca es, con la ecléctica, con el uso de las palabras, conciliar estas dos definiciones como una sola, ¿vale? Esto es, aunque cada estado es autónomo de hacer sus leyes y de manifestar como ellos consideren lo que es delito, ¿vale? Que al final del día estos dos temas sean exactamente lo mismo, basándose en la dogmática jurídica penal, ¿de acuerdo? Esto es, lo voy a poner en un contexto más simple. Todo lo que nosotros hacemos todos los días son conductas, ¿no? En este momento ustedes tuvieron la conducta de tomar la clase del día de hoy, ¿vale? De conectarse, pero no es una conducta típica, ¿vale? Es una conducta, ¿vale? Se vuelve típica en el momento en el que se encuentra tipificada en el Código Penal. O sea, es una conducta que va en contra del derecho, ¿vale? Bueno, no es una conducta, pero no es contra el derecho, que se encuentra clasificada como delito, ¿vale? Si yo en este momento a este perrito, si a este perrito yo, yo le pego, ¿no? ¡Pum! Ahí mi conducta ya la estoy tipificando, ¿de acuerdo? Y bueno, la conducta se divide en dos, ¿no? De acción y de omisión, ¿vale? Entonces, la acción sería que yo le pegara al perrito, y eso se considera maltrato animal, ¿no? ¡Pum! Yo le pego al perrito, maltrato animal, ¿vale? Es de acción. De omisión es que yo lo tuviera en una azotea, ¿vale? Sin darle de comer, ahí horas, en el sol, todo eso es de omisión. La omisión de cuidado se considera crueldad animal, y eso también es un delito. Entonces, cualquiera de las dos, tanto la acción como la omisión, son conductas, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿De acuerdo? Entonces son conductas las dos, que de acción o de omisión, que se encuentran tipificadas, que son antijurídicas, van en contra del derecho, ¿vale? Son culpables, o sea, se puede acreditar la culpabilidad porque se puede probar que el perro es mío, ¿no? Porque está en mi propiedad, porque hay una grabación donde se ve cómo yo le pego al perro, etc. Ahí se puede agregar culpabilidad. Y son punibles porque tienen ¿cómo se llama? Una pena, ¿de acuerdo? Voy a explicarlo en un contexto más simple. A ver, pregunta, ¿el aborto es un delito? En No, estricto sentido, ¿es no, un delito? no. En estricto sentido sí debería ser. Sí. No, es un delito. En estricto sensu, ¿sale? Estricto sensu, es delito, ¿sale? Pero en latu sensu, o sea, en sentido amplio, no es delito. Ah, chingado. ¿Por qué?
Bueno, ¿el aborto sigue en el Código Penal? ¿Sí o no? Sí. Sí aparece, ¿no? Ustedes abren su Código Penal y sigue apareciendo el tipo penal, ¿sale? Lo que se promovió fue algo que se llama acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Esta acción de inconstitucionalidad, que ahorita no me acuerdo el número, me acuerdo que el folio terminaba en 2011, pero no me acuerdo ahorita el número. Esta acción de inconstitucionalidad, eh, lo que hizo fue quitarle la punibilidad. Entonces, en estricto sensu, porque aparece en el Código Penal, sí es un delito. En lato sensu no, porque al analizar la acción de inconstitucionalidad y al quitarle la punibilidad, ¿esto sigue siendo la definición de delito o ya no? No, ya no. Ya no. Porque sí, es una conducta, sí. Es típica, sí. Es antijurídica, sí. Es culpable, sí. Pero ya no es punible. Entonces ya no es delito. Es a lo que se refieren la conciliación de las dos escuelas. Nosotros en México conciliamos eso en la jurisprudencia, ¿sale? En la jurisprudencia es donde se subsana, porque hay una jurisprudencia que nos aplica a todos, que explica precisamente esos 5 puntos y los desglosa. Aunque en los códigos penales diga acción o omisión, ¿sale? Por eso es que ningún penalista así chingón ha dicho, bueno, si nos hacemos la ecléptica y analizamos la dogmática jurídica penal, en la definición de delito que tiene el Estado de Puebla o la Ciudad de México, no son aplicables porque no están acreditando estos puntos. Entonces, ¿qué hizo la Suprema Corte? Lo subsanó, creó una jurisprudencia para reparar eso y todo se concilie en esto. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, a ver si le entendí, profe. Es, hay dos escuelas y de esas dos escuelas salió la tercera que quiere tomar como de las dos y hacer otra. Sí. Digamos que la primera escuela era acción o omisión que sanciona las leyes penales. Es la primera escuela. La segunda escuela decía conducta típica, antijuicio, culpable y punible. Y la tercera, las dos escuelas se peleaban. Decían, no, 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 es que la mía es la chingona porque está basada en la dogmática. Y decían, no, la otra es la chingona porque pues eso lo hemos practicado por años, ¿no? Y vino la tercera escuela, la tercera escuela, perdón, vino la tercera escuela a conciliar las dos. Y aquí en México fue con una jurisprudencia que las concilió las dos. Dijo, tú estás bien, ¿vale? Y todo se reduce a esto. Y sí, pueden ser de acción o pueden ser de omisión, sí. Pueden ser típicas, sí, son típicas. Pueden ser antijuicios, sí, son antijuicios, son culpables, sí, son punibles, sí. No, Bueno, en el caso del aborto no, ¿verdad? Pero no. en los demás delitos sí, ¿no? Entonces, ya las concilió la jurisprudencia al final del día. Porque yo hace mucho estuve un maestro que cuando se estaba poniendo de moda el sistema penal acusatorio, decía, es que si aplicamos la dogmática jurídica penal, podemos sacar quien sea de la cárcel. Y se aventó su rollo. Yo dije, suena bien bonito, pero a ver, eso sí se podrá llevar a cabo en un juicio, ¿o por qué él no lo hace, no? ¿Por qué no dice, pues agarro un delito de un narco chingón y lo saco con esa pinche teoría que él tiene? Digo, ¿por qué no lo hace él? Y se saca una muy buena lana. ¿Por qué no lo hace? Porque no se puede. Porque hubo jurisprudencia y yo se lo pregunté a un juez en algún momento, ¿sale? Y el juez fue el que me dijo, es que hay jurisprudencia que concilia esas dos escuelas y aunque tú quieras a aplicarlo, te va a salir el juez de materia penal con una jurisprudencia y te va a decir, no aplica. ¿Por qué? Porque en México lo subsanó la Suprema Corte. Así es. ¿Sale? No nada Entonces más con es, una, son varias. Dime, dime. entonces la escuela quedamos que era la causalista y la finalista. Y Están la que se peleadas. creó, ajá. La tercera escuela, la que se crea, es para, tú tienes razón. ¿Sale? Ambas tienen razón, vamos a aplicarlo juntos, todos juntos. ¿Y ¿Sale? esa es la positiva? No, la tercera escuela no es ni positiva ni clásica, no es ni finalista ni causalista, es la que aplicamos en el sistema penal acusatorio actual.
Pero se llama así, profe, terza escuela, No, así. tiene otro nombre, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? No me Ah, acuerdo. Creo que pero era, ese es, en creo grandes que se rasgos llamaba funcionalista, creo, pero no estoy seguro, ¿eh? ¿Para qué te miento? No, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Esa bueno, tercera, pero a grandes rasgos es eso. Eran dos escuelas y la tercera escuela es la única. la tercera las concilió, las hizo una sola, los unificó. Por eso es que en todo México, pues esta definición de delito y la otra son válidas, ¿sale? Porque al final del día se busca acreditar la conducta, la acción o la omisión de la persona que sí efectivamente está en la ley penal y que sí efectivamente es típica, porque eso es lo mismo, ¿sabes? Entonces, pero la ecléctica fue la que buscó conciliarlas. ¿Por qué? Porque aunque son palabras diferentes, son sinónimos al final del día. ¿Sí queda claro? O sea, se está diciendo lo mismo pero con otras palabras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, gracias. Ya me ayudó. ¿Ya te enredé más? No, sí me ayudó Ah, a aterrizar más y ya investigando ya nomás le doy el punto final. Gracias. lo dejas descansar. Ok, bueno, ya aclarando ese tema, otro día nos metemos en penal a estudiar eso. Ahorita yo quiero terminar el tema entre hoy y mañana, terminar el tema de responsabilidad civil. Hoy vamos a estudiar un cuadernillo de jurisprudencias, ¿sale? Lo que no he hecho con ustedes, que sí necesito hacer, porque sí es bastante pesado, no es algo bonito de hacer, pero sí es muy interesante porque nos va a dar una visión más amplia de la responsabilidad civil, de los daños, del derecho de los daños, ¿de acuerdo? Ok, ya tengo abierto mi cuadernillo y comparto pantalla con ustedes. Ahí vi que tengo mensajes. Ah, gracias por el pésame. Ah, híjole, no, eso va a estar difícil de hablarlo. Bueno, ok. Acá tengo un cuadernillo de jurisprudencia de la Suprema Corte. Son gratuitos de descargar. Son PDFs que hace la Suprema Corte. Yo les platicaba que la Suprema Corte pues, hace libros. Desde que yo era estudiante hasta la fecha sigue haciendo libros. Desde hace 15 años o más ha hecho libros y lo sigue haciendo. Antes, pues no eran tan accesibles como ahora, que pues, los puedes descargar en PDF. Antes sí los tenías que comprar en físico. Entonces, estos cuadernillos de jurisprudencia, desde que yo era estudiante, los hacían. Eran unos libros así, ¿sabes? Pero eran por materia. Hoy en día ya no son por materia, son por tema. Y eso los hace más fáciles de leer. Ahora, este cuadernillo de jurisprudencia nos habla del derecho de daños, ¿de acuerdo? Lo que es la responsabilidad extracontractual, que es una responsabilidad civil. Vamos a leer, vamos a leer lo que nos dice. No sé si todos sean iguales. Este fue del 2020. Ya deberían de actualizarlo. Pero es que ya sale mucha jurisprudencia a partir de 2020, del 2022, entonces hay mucha jurisprudencia al respecto. Pero nos sigue funcionando, nos sigue sirviendo para el propósito. Porque normalmente estos cuadernillos, sí, ya sabía yo, es el cuarto cuadernillo. Todos los cuadernillos en las primeras hojas nos hablan de que los derechos humanos ya aplican en México por la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, etc. ¿Sale? Pero dice, ajá, el por qué nacen los cuadernillos de jurisprudencia. Sí, eso incluso, sí, lo puso el ministro Saldívar, sí, ya sabía. Ah, esta es la importante, aquí, esta es la parte más importante. Reparación del daño. Dice, a partir de una serie de decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha surgido un nuevo interés por el derecho de daños y en particular por la reparación del daño derivada de la responsabilidad extracontractual. No obstante, a diferencia de otros países, estos temas no han sido abordados extensamente por la Academia Mexicana. Lo anterior abre un amplio margen para el estudio de temas innovadores que atiendan el vacío existente en el Foro Nacional. Para el estudio de temas innovadores que atiendan el vacío Foro Nacional, perdón. En este contexto, el Centro de Estudios Constitucionales, el CEC, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inaugura una agenda de investigación sobre la reparación del daño, en el cual se desarrollan seminarios, conferencias, publicaciones,
Además, se ha planteado el objetivo de reconstruir líneas jurisprudenciales en materia de reparación del daño. Esta finalidad atiende a la necesidad de conocer y difundir de manera adecuada los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre jueces, funcionarios litigantes, estudiantes de derecho y aquellas personas interesadas en el estudio de la aplicación de la jurisprudencia del tribunal de mayor jerarquía en el país. La influencia del derecho de fuente convencional y la adopción de figuras innovadoras para el contexto mexicano, como los daños punitivos, han redefinido los contenidos y alcances de la responsabilidad extracontractual. Estas transformaciones han planteado nuevas e interesantes preguntas sobre el daño moral, la responsabilidad y la cuantificación de la indemnización. Eso sí, lo subrayamos. Entre otros temas, en este contexto, es necesario profundizar. ¿Qué pasa? Profundizar en el estudio y análisis de dichos desarrollos para dimensionar los alcances del moderno derecho de daños mexicanos. En el siguiente cuaderno se presentan las decisiones de la Corte vinculadas con responsabilidad extracontractual y que constituyen el primero de una serie de documentos en materia de reparación del daño. Buscamos poner a disposición de la comunidad jurídica, bla, 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 bla. Todo es gratis, ajá, sí, claro. Ok. Entonces, aquí nos vienen varias jurisprudencias, bueno, varias sentencias, perdón, y que de ahí nacen tesis al respecto. Ahora, acá habla de plazo de prescripción. Ay, me fui muy arriba. Esperen. Ajá, plazo de prescripción, no toquen los de estos títulos porque los manda para allá. Ajá, plazo de prescripción, nos habla de vía para demandar la reparación del daño, procedencia, fuentes de responsabilidad, a quién se puede demandar. Este yo creo que es el que vamos ahorita a meternos. Luego dice legitimación, quién puede pedir la reparación. La responsabilidad civil, yo creo que este primero. El concepto de la responsabilidad civil, ¿sale? Responsabilidad subjetiva, elementos que configuran responsabilidad subjetiva, hecho ilícito, el concepto, ¿sale? El nexo causal, la carga o probatoria, lo que venimos hablando ayer. Ayer lo hablamos por encima, daño, ¿sale? Aquí el daño patrimonial, daño moral, todo esto lo vamos a estudiar. Espero que nos dé tiempo de aquí a mañana, ¿va? Pero no creo. Y si no, pues se les va a quedar de tarea. Cuantificación, elementos para calcular la indemnización, todo eso lo vamos a leer, ¿sale? Entonces, vamos a empezar primero con responsabilidad civil, el primerito, ¿ok? Les voy a mandar este cuadernillo, si lo quieren buscar, cualquiera de los dos, pero yo se los mando, ¿ok? Vamos con el concepto de responsabilidad civil. Hechos del caso, concepto de la responsabilidad civil. Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, contradicción tesis 93, diagonal 2011, 26 de octubre de 2011. Razones similares del amparo en directo 718 de diagonal 2018 y en el amparo en directo en revisión el 4332 diagonal 2018. Hechos del caso. Los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 10º circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre criterios sostenidos por el dicho órgano jurisdiccional y el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Ambos tribunales resolvieron casos en los que el que se demandó a un hospital por el daño ocasionado por el uso de negligencia de anestesia en pacientes. El primero de ellos se resolvió que el uso de la anestesia en procedimientos quirúrgicos no puede deslindarse del conocimiento de su uso. De hecho, hay una materia en específico que se llama anestesiólogo, ¿no? Hasta donde yo sabía. Ok. El primero resolvió que no puede deslindarse del uso, del consentimiento de su uso y por tanto da lugar a la responsabilidad contractual y no a responsabilidad extracontractual objetiva. En ese sentido, debido a que los padres accedieron al uso de la anestesia, se eximó de responsabilidad del hospital. Por otro lado, el primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito determinó que al ser una anestesia una sustancia peligrosa, da lugar a responsabilidad objetiva. Por tanto, el tribunal resolvió que la negligencia es irrelevante al encontrarse frente a este tipo de responsabilidad. La Corte determinó, aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento para el uso de la anestesia, los daños generados por el uso negligente de esta son de carácter subjetivo extracontractual, por lo que para exigirse la reparación del daño por el uso negligente de esta sustancia, debe probarse el elemento subjetivo de la conducta.
Problemas jurídicos planteados, en qué consiste responsabilidad civil y cuál es la diferencia entre responsabilidad civil objetiva y la subjetiva. El criterio de la Suprema Corte, la responsabilidad civil consiste en la obligación de quien causa un daño a otro a repararlo. Este daño puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o por la violación de un deber genérico a toda persona de no dañar a otra. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad civil es una obligación, que quien causa daño tiene que repararlo. Y este puede ser originado por el incumplimiento de un contrato, una obligación, o por la violación de un deber genérico. Ahora, vuelvo a lo mismo que decíamos ayer. Si es por el incumplimiento de un contrato, nace el tema de daños y perjuicios, porque hay una obligación, ¿sale? Y si lo vemos desde el otro punto de vista, desde el tema de una violación de un deber genérico a toda persona no dañar a otra, ¿sale? Ahí no podemos demandar daños y perjuicios, pero sí podemos demandar responsabilidad civil. Si vamos atendiendo lo que vimos ayer con lo que estamos leyendo ahorita, o sea, sí tiene sí tiene relación para ustedes o no. Sí. ¿Sí? Okay. Sí, Ahora, no voy a explicaros su capio, no, hoy estamos con responsabilidad civil, lo siento mucho. Si no, busca otro live o alguien que te lo explique. Hoy no. La responsabilidad extracontractual puede ser objetiva o subjetiva. La responsabilidad subjetiva consiste en el deber de reparar un daño provocado por culpa o negligencia, mientras que la responsabilidad objetiva proviene de un daño ocasionado por el uso de objetos peligrosos, aunque no se obre ilícitamente. Entonces, aquí se diferencia. La subjetiva nace del deber de reparar el daño, ya sea por culpa o por negligencia, ¿sale? Y la otra, ¿sale? Aunque no se obre de manera negligente, ¿sale? Pero se ocasione un daño, ¿sale? O bueno, no, perdón, aunque no se obre de manera ilícita, pero se ocasione un daño, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que lo estoy leyendo, ya estoy entendiendo lo que me explicaron otra vez, que hay veces que no nace necesariamente de un hecho ilícito, sino que nace de un tema de contra las buenas costumbres, ¿de acuerdo? Que no necesariamente sea un tema, pues sí, ilícito, sino que sea antijurídico, ¿no? Y sigue siendo ilícito, ¿no? Al final del día, pero sea antijurídico tal cual, no típico, ¿de acuerdo? Ahora, justificación de los criterios. La Corte destacó que, de acuerdo con la teoría de responsabilidad civil, espérenme, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para que no haya pierde aquí, porque si no, nos vamos a tardar más y no vamos a avanzarle tanto. Voy a copiar esto de acá. Bueno, no voy a copiar, voy a cortarlo. Se los voy a mandar al grupo, ¿sale? Y necesito que eso lo pasen a mano, porque en teoría yo debería de estar pasando esta mano con ustedes, pero si no, no vamos a avanzar más rápido. Entonces les queda de tarea pasar esa mano, ¿ok? Justificación de criterios. La Corte destacó que, de acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil, el que causa un daño a otra persona está obligado a repararlo. Este daño puede ser originario por el incumplimiento de un contrato, por la violación de un deber genérico de toda persona de no dañar a otra, así mientras que la responsabilidad contractual, las partes están vinculadas con lo anterior al hecho productor de la responsabilidad. En la extracontractual, el vínculo nace de los hechos dañosos, ¿vale? O sea, del daño en sí. Uno es de la responsabilidad que nace de un contrato, ¿vale? Y el otro es por el hecho en sí. Por lo que la responsabilidad contractual emana de un acuerdo de voluntades que han sido transgredidos por alguna de las partes, en tanto que la responsabilidad extracontractual deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros. Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual, basta que se cumpla con la obligación pactada, mientras que la extracontractual puede tratarse de responsabilidad objetiva o subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en un descuido o negligencia. En cambio, en la responsabilidad objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, esto es la culpa o la negligencia, la culpa o el dolo, ¿sale? Que en materia civil no existe, bueno, sí existe el dolo, pero es difícil de definir. Entonces ahí es la culpa o la negligencia. ¿Ok? Ahora, la Corte precisó que la doctrina clasifica la responsabilidad extracontractual en subjetiva
cuando los daños y perjuicios han sido causados por una conducta culpable y en objetiva si los daños provienen de una conducta consistente en aprovechar un objeto peligroso, ¿sale? La ausencia del elemento subjetivo, la teoría del riesgo creado, se funda en un argumento de justicia consistente en que es razonable que aquel que crea un riesgo para los demás a través de una actividad con la que procura algún provecho, pague los daños ocasionados por dicha actividad. Ok, a ver, vamos a poner unos supuestos. Cuando yo fui de vacaciones con mi esposa a su estado, bueno, a su municipio, porque no es el mismo estado, es Puebla también. Su municipio de mi esposa es Cuetzalan, ¿sale? Y en una parte de Cuetzalan hay una ruta panorámica que se llama Las Brisas, ¿de acuerdo? Y es una cascada, ¿vale? Antes de llegar a esa cascada, hay una atracción que te subes te amarran algo y un cable tenso de metal te lleva, ¿no? Te lleva hacia allá. No me acuerdo cómo se llama la actividad, no es rappel, es otra cosa. Tirolesa, ¿no? Tirolesa, anda, la tirolesa, ese es el nombre que estaba yo buscando. Hay una tirolesa, ¿sale? Entonces, pero decía que la tirolesa no soportaba más de 100 kilos. Su servidor pesa 130. Si yo me subo a esa tirolesa, consciente de que dice ahí no exceder de 100 kilos y yo peso 130, ¿vale? Y esa madre se rompe y yo me mato o me hago daño, ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Se firma responsiva de usted. Del gordo, Del excedente de 30 kilos. de los 30 kilos de más. Son los culpables, pinche grasa, por su culpa me maté, ¿no? No, bueno, efectivamente es mi culpa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo fuese una persona sana y normal, ¿de acuerdo? Si yo fuese una persona sana y yo estuviera en mi peso ideal, que está entre los 80 y los 90 kilos, yo me podría subir sin problema. Y si aún así con mis 80 kilos, que me vería yo chiquitiguau, ¿verdad? Pero me vería yo, bueno, me vería yo muy bien con mis 89 kilos de peso, ¿no? Bueno, me subo a esa cosa y aún así se rompe, sí nace una responsabilidad, Sí. ¿ok? Entonces, pero ahí no es una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque no hubo un incumplimiento. Ah, no, espérenme. Digo, perdón, no es subjetiva porque no hay negligencia ni culpa, ¿sale? Sino lo que hay es un incumplimiento de contrato. A mí me prometió que si yo pesaba menos, no iba a pasar nada, ¿no? Si iba yo a poder ir normalmente. Entonces, ahí sí hay un incumplimiento de contrato. Sí, es objetiva, entonces. Ahí es objetiva y es contractual, ¿no? Ahí sí nace del contrato. Independientemente, a ver, voy a ponerle la situación. Ahí no hay un contrato, no firmas nada. Ahí solamente pagas y te subes, ¿sale? Pero sigue siendo un contrato, aunque sea verbal con la persona que renta ese objeto, ¿sí o no? Sí, porque están Sí, las desde reglas que se deben de cumplir en cuanto a los kilos que soporta. Sí, si yo estoy cumpliendo con los kilos, pues el aparato debe de cumplir con su función, ¿no? Pero y Con la sí, desde el momento que resistencia. compra su boleto, pues ya están haciendo un trato. Es un trato tácito, ¿no? no hay boleto, no hay boleto. ¿No? Tú le pagas Ah, y te suben. oye, pues no es Bueno, tácito, de todos modos. No está expreso. es expreso. Es una responsabilidad civil que nace de un contrato, es una responsabilidad civil contractual. Ay, qué enfermo. Es que me pusieron aquí. ¿Me puede dar las migajas que caen de su boca? ¿Qué pedo con esos comentarios? No, sí me la quedó bien cabrón. Que se les antojó, así Ay, como está Dios. comiendo. No, ahora sí. Han sido muchas emociones hoy, definitivamente. Ok, puede ser una pregunta. Si es de responsabilidad civil, puede ser la pregunta que quieras. Si no tiene nada que ver con responsabilidad civil, Oiga, dígale a su profe, madre. Dime. y en caso de firmar una responsiva para poder acceder al juego,
ahí ya sería por parte del usuario o de quien proporciona el servicio. A ver, tomen en cuenta que esa tirolesa estaba como a unos 10 metros de altura del suelo. O sea, si yo me caía, a ver, de 10 metros de altura me puedo matar. Hasta de 3. Y Sí, si peso 89 kilos, que no los peso, ¿verdad? Pero si los pesara, ¿sale? Obviamente por el peso también me voy a matar, ¿estamos de acuerdo? sí. Más masa, más gravedad, ¿no? Más fuerza de Y más gravedad si te sobre el... sube de cabeza, porque hay opciones donde se puede subir como de cabeza y va a No, caer. era así, nada más era así. Pero pues, obviamente si me voy así, me mato, ¿sale? Sí. Entonces, bueno, entonces, ahí está. De que me voy a morir, me voy a morir. Pero a ver, que yo le firmara ahí que renuncio a cualquier pretensión y que los eximo de mi muerte, ¿puedo renunciar a esos derechos? No, No, son irrenunciables. No puedo renunciar a esos derechos, ¿vale? Entonces, mi esposa podría demandar con la mano en la cintura, aunque yo haya firmado. Sí, Sí, Ahí incluso lo decía con el tema del consentimiento informado sobre el uso de la anestesia, decía que el juez dijo, aunque hayan firmado los papás, por el pinche uso de la anestesia es una sustancia peligrosa en sí, ¿vale? Y ahí decretó que sí. Entonces, por eso es la definición contractual y extracontractual. La contractual viene en el contrato, ¿vale? La extracontractual no está necesariamente en el contrato, pero nace de un daño que se dio de esa obligación que tienes. ¿Sí queda claro? Por eso les decía el otro día, si entra a su despacho de ustedes una persona y le da un infarto, él no ha firmado ningún contrato con ustedes, pero ustedes tienen un deber para con esa persona, ¿sí o no? sí. sí, porque entró a mi sí. establecimiento. Exactamente. Sí tienen un deber, tienen el deber de De, intentar pe- salvar la vida, de pedir auxilio, de llamar de a pedir la auxilio, ¿no? De, ambulancia. ay, mira, se está muriendo. 911, Este, Cruz yo tengo Roja. mucho trabajo. Ahí sería negligencia de mi parte, ¿verdad? Y ahí sí podría demandarme con la mano de cintura, Omisión. ¿sale? Entonces, por lo menos 911, ¿qué hago, no? Dale RCP. Bueno, Oh, pues ya me dijeron, ¿no? Me autorizó el del 911 a darle RCP. Ahí estoy. No te mueras, cabrón, no. No quiero que aquí vengas no a en la matarme. banqueta. Ándale, aquí no, en la banqueta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿sale? Es como el caso de Disney, ¿no? Dice, hay cláusulas que no se hacen responsables de sus atracciones. Bueno, a ver, yo siempre lo he dicho. Hay una diferencia muy grande entre el derecho gringo y el derecho mexicano. Sí, Ellos sí pueden resolver. Yo incluso lo veía, hay una atracción en España que se llama Masacre. Y esa atracción tú vas a que te, a que te torturen, literal, ¿de acuerdo? ¿Por qué esa atracción nunca ha venido a México y está en España? Porque aquí en México, en un contrato, yo puedo renunciar a que si me matan en la atracción, yo los eximo de responsabilidad, no. ¿no? Pero en España sí se puede renunciar a eso, ¿sale? En España firman eso y sí tiene validez legal. Incluso ya se murió alguien en esa atracción y no pudo demandar la familia porque había una renuncia expresa, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia. En otras partes del mundo, esa renuncia sí es válida, pero aquí en México. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Clic. Dime. Entonces, bueno, en el caso de que usted estuviera, bueno, u otra persona, ¿no? En su peso normal, se sube y se cae, bueno, ya. Bueno, el Yo me ejemplo que usted autopercibo como puso. delgado. ¿Cómo crees que Ok, me dices bien, eso? está bien. Bueno, en el caso de que sí, bueno, esté dentro del peso y aún así se sube la persona, se cae, se mata, entonces ahí sería contractual o extracontractual. No hay un contrato. O sea, no te estoy escribiendo ahí, no hay un contrato. Nada más pagas y te subes. ¿Sale? Entonces ahí, ¿cómo sería? Sí hay una responsabilidad, sí, pero es extracontractual. ¿Vale? Tal cual. Porque no estaba dentro de un contrato, porque no había un contrato, ¿sale? Donde Miren, ¿Y yo sería incluso, subjetiva u objetiva?
Porque se supone que si se cayó, quiere decir que su tirolesa no estaba bien. Pero Sí a ver, podría ser entonces subjetiva, ¿no? subjetiva sería, que no hubiera tenido mantenimiento la tirolesa, ¿no? Exacto, Si no sí, hubiera tenido tirolesa, entonces sí hablamos de una negligencia, ¿no? sí. Sería objetiva. No. No, Sí, subjetiva. sería subjetiva si no hubiese mantenimiento, ¿vale? Porque sí hay una negligencia por parte del... O sea, si yo sé que tengo, por ejemplo, ¿han visto esos videos donde el juego como que se está moviendo mucho y la gente agarra y se sube al juego para que no se caiga la gente del juego? ¿Sí lo han visto? ¿El video? Sí. Hasta le pusieron la No, canción de Hombre Ser. ¿No lo han visto? Está muy bueno. no. No. Hoy me dijeron las chavas que hacen servicio aquí con los perritos, hacen servicio a la comunidad aquí con los perritos. Dos chicas me dicen, no, licenciado, usted ve mucho TikTok, ¿eh? Porque digo muchas referencias de videos de TikTok. Digo, ay Dios bendito, que dos jovencitas me digan eso, ya me está preocupando bastante. Sí, definitivamente. Ok, ahora, ahora bien, en esos juegos, ¿de acuerdo? Es por falta de mantenimiento. Entonces, ahí sí hay una negligencia y nace una responsabilidad subjetiva, ¿de acuerdo? Cuando el objeto tiene mantenimiento, el objeto sí está cuidado y aún así ocurre, ¿sale? Es objetiva, ¿de acuerdo? Objetiva. Porque no hay negligencia ni culpa. Sí. O bueno, lo diríamos en penal, dolo o culpa, ¿sale? No hay, ¿sale? Nace nada más de que ocurrió el hecho, entonces ahí es objetiva. Es objetiva cuando hay culpa o negligencia, ¿sale? ¿Sí queda clara la diferencia entre subjetiva y objetiva? Sí. Sí. En eso sí me queda claro, pero en lo contractual y extracontractual no me queda muy claro. Bueno, la contractual nace del contrato, así lo dice la. Extracontractual es que no está en el contrato o no hay contrato y está fuera de, ¿sale? Está fuera de porque es extra, ¿no? Ah, ok, ya. Vamos a decirlo es con cebolla o sin cebolla, ¿sale? Con cebolla es contractual, sin cebolla es extracontractual, ¿sale? O Oh, sea, ya. ¿quieres con cebolla? Ah, es un contrato. Sin cebolla, ah, no hay un contrato. Por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que yo soy un abogado que me nombra un asunto, pero no hago contrato con el cliente. ¿Yo tengo una responsabilidad con el cliente por haberme nombrado en el asunto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. Pero esa responsabilidad, como no está en un contrato, ¿sería extracontractual? ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Sí? ¿Sale? Si tuviéramos un contrato, ¿sale? Entonces sí es una responsabilidad contractual. Ok. Ahora, vamos a ser más mañosos. Si en el contrato yo le digo al cliente, voy a hacer todo lo posible por obtener la pretensión del cliente, él me puede demandar por incumplimiento de contrato de que no obtuve la sentencia a su favor, No, ¿no? no, Porque yo no le prometí algo imposible. Le dije que iba a hacer todo lo que estuviese en mis manos, pero nunca le dije que iba a obtener la pretensión, ¿o sí? no le dijo. Entonces, precisamente por eso es bien importante el uso de las palabras en los contratos, porque si yo digo que lo voy a hacer y no lo hago, sí me pueden demandar, ¿sale? Pero si yo digo que voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades, ¿sale? Yo no estoy prometiendo algo que no puedo conseguir, yo estoy prometiendo lo que voy a hacer, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, ¿Dudas? No. ¿Hasta aquí dudas? Mm. ¿O no? no, ya no. Gracias. Sí, la única duda, licenciado, ¿por qué no baja de peso? ¿No? Es la única duda que tengo. No quiero, no, así me gusto, así me amo, no es cierto. No, la verdad es que sí tengo que hacerlo, ¿verdad? En algún momento, pero no he tenido el tiempo para dármelo. No, se los juro que no, lo que menos tengo es tiempo. Ok, sale, entonces, aquí viene otra sentencia por parte de la primera sala. Dice, hechos del caso, la madre de un menor lo inscribió en un preescolar pagando la inscripción, colegiatura, talleres y uniforme por adelantado. Durante el transcurso del ciclo escolar, el menor se golpeó la frente al romperse su silla. ¿Qué? O sea, se rompe la silla y ¿cómo se golpea la frente? Estaba así yéndose de frente, se Con estaba otro durmiendo en el... compañero, tal vez, el del pupitre del No sé, está Puedes. raro.
O luego Entonces, jugando, los niños tienden mucho a jugar en las sillas de atrás hacia adelante y se pudo haber caído no, hacia adelante. Al momento de caer se rompió la está muy silla. raro. O sea, si me hubiera dicho que el coxis, pues lo creo, ¿no? Por el sentón. Pero dice la frente, sí está medio raro. Ok, cuando se encontraba en el área de juego, cuando se encontraba en el área de juegos sin supervisión de un adulto, se golpeó la espalda y el pómulo, el pómulo es La esto, ¿no? cara. La cara, la espalda y el pómulo. Y finalmente sufrió una lesión profunda que requirió 5 puntadas, no mames. Al caerse, al caérsele una puerta de vidrio en la cabeza, a la madre, pues ¿qué clase de juego tienen en esta escuela? Ok, al caérsele una puerta de vidrio en la cabeza cuando nuevamente se encontraba sin supervisión. Así, o sea, son dos hechos diferentes, o es uno solo, es lo que no entiendo. O sea, Dos diferentes. ¿todo le pasó en un mismo hecho o son dos hechos? Es lo que no entendí. Asimismo, la directora le cortó el cabello como castigo por no querer cantar. ¿Qué pinche escuela es esa? Y se omitió contratar a un profesor para el grupo en el que estaba inscrito. O sea, sí son varios hechos. Digo, no creo que todo haya pasado en un solo día. Se rompió su madre, y la maestra le cortó el cabello, no contrataron al maestro para darle clases. No creo que todo fuera en un solo día. Yo creo que son varios hechos. Entonces, dice, como consecuencia de estos sucesos, la madre, en representación de su hijo, demandó a la institución la reparación del daño moral y material, la devolución de las cantidades pagadas y el pago de un maestro particular para que el menor recibiera la educación por el tiempo que no pudo ir a la escuela debido a los daños sufridos. ¡A la madre! Qué buena mamá, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a seguir estudiando. En primera instancia, se absolvió a la demandada del pago del daño moral, pero se le condenó a la devolución de las cantidades erogadas por la madre, así como el pago de tratamientos médicos y psicológicos del menor. O sea, no hay daño moral, pero sí manda al psicólogo al niño, ¿no? ¿Cómo que le corta el cabello? ¿Está usted mensa o qué le pasa, no? Dice, la madre reclamó la sentencia y se resolvió que el incumplimiento había sido meramente por incumplimiento contractual y no extracontractual. Por ende, se resolvió conforme a eso. En contra de esta resolución, la actora promovió un amparo, ¿no? Sí, era una señora muy necia. Qué bueno. De señoras necias vivimos todos nosotros. El cual atrajo la Corte, la Suprema Corte se refiere. Dice, esta última determinó que la sala responsable debió considerar que se analizó incorrectamente la litis, pues concurrieron dos tipos de responsabilidades, definitivamente, contractual en relación de los hechos de la prestación del servicio educativo y la asignación del profesor, y extracontractual originada por una parte en la negligencia como causa de las lesiones sufridas por el niño y por otra en el maltrato reprochado a la directora del corte de cabello. A ver, que le corte el niño al cabello, estamos hablando de un atentado contra el libre desarrollo de la personalidad del menor. Sí. 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 ¿De acuerdo? ¿Sale? Es un derecho muy grande el libre desarrollo de la personalidad, ¿eh? Muy, muy grande. Dice, solo una duda, ¿la responsabilidad subjetiva y objetiva entran en contractual y extracontractual? Sí, entran las dos. Sí. Normalmente lo vemos más en las extracontractuales, ¿de acuerdo? En la extracontractual se encuentra la objetiva y la subjetiva, normalmente, ¿sale? Pero no quiere decir que no ocurra en la contractual, ¿ok? No se limita. Enunciativo más no limitativo, ¿no? Qué raro está mi TikTok hoy. Entra gente muy rara y me están pasando cosas muy raras en mi TikTok hoy. Ok, me llegó una advertencia y luego me la quitaron. Estuvo muy rara. Bueno, debido a que no se realizó este estudio, fue incorrecta la decisión adoptada. Por ende, la Corte determinó otorgar el amparo para que el tribunal responsable dejara insostenible la sentencia y en su lugar dicta otra en la que atendiera el planteamiento de la litis conforme a lo establecido y resolviera la conciliación del marco jurídico aplicable a la responsabilidad civil exigida a un centro educativo por daños ocasionados a un alumno. Problema jurídico planteado. ¿Qué tipo de responsabilidad se configura en caso de que se ocasionen daños de prestación de servicios educativos, de educación? Contractual. Sí, sí, definitivo. Bueno, yo diría que en ese caso son los dos, pero normalmente es contractual, ¿no? Porque si hay un contrato. Criterio de la Suprema Corte. En casos que se ocasionen daños en la prestación de servicios de la educación, puede dar lugar a responsabilidad tanto contractual como extracontractual. Ahí lo dijo. ¿Sabes?
las cuales pueden ser concurrentes cuando las instituciones privadas prestan servicios públicos educativos a niños o desarrollan actividades relacionadas con los niños en general. Se encuentran vinculados por el principio del interés superior del infante. Ya me cambiaron la palabra, cada vez que me lo aprendo me lo cambian, ok. Ya no puedo decir interés superior del menor porque los menores No. se refiere a menos, ¿no? Entonces ya tengo que decir principio, interés superior de la niñez. O ya ahorita del infante ya me lo cambiaron. Bueno, es lo mismo. En cuyo caso el centro que preste el servicio educativo está obligado a proteger los derechos del niño a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Justificación del criterio, la Corte señaló que cuando las instituciones privadas prestan servicios públicos educativos a niños o desarrollan actividades relacionadas con los niños en general, se encuentran vinculados con el principio de interés superior del infante, en cuyo caso el centro que preste el servicio educativo está obligado a proteger los derechos del niño a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Pues sí, o sea, tal cual, que le cortaran el cabello va en contra de su dignidad y su integridad. Sí. Sí, Y la integridad también se refiere a la cuestión del accidente, ¿no, profesor? sí, sí, claro que sí se refiere al accidente. Se abrió la cabeza, 5 puntadas a un niño, no Está hablando manches. de la integridad física, ¿no? Sí, la integridad física, pero también psicológica, que le cortara el cabello le pudo haber afectado la psique al menor. Sí. Sí. Anteriormente, se ha establecido que en la responsabilidad contractual las partes están vinculadas con anterioridad al hecho, mientras que en la extracontractual el vínculo nace por los hechos dañosos derivados de un deber genérico de no afectar a terceros. Asimismo, la responsabilidad extracontractual puede ser subobjetiva o subjetiva, de carácter psicológico, de carácter psicológico, culpa o negligencia. ¿Vale? El carácter psicológico es el tema del objetivo. Culpa o negligencia es del subjetivo, ¿de acuerdo? En ese sentido, cuando se demanda negligencia a las autoridades escolares, la responsabilidad se genera por el incumplimiento o omisión de los deberes de cuidado. En este caso, la responsabilidad atribuible a la escuela consiste en hacer frente al fenómeno bajo los estándares que les exigen las prestaciones del servicio educativo. Por tanto, para acreditar la responsabilidad de las autoridades escolares, es preciso verificar si se han cumplido dichos deberes a la luz de los derechos de la dignidad, educación y no discriminación de los niños. De esa manera, la Corte ha sostenido que la responsabilidad por omisión, la conducta del responsable será ilícita cuando incumpla con alguna obligación legal o deber de cuidado a su cargo que produzca un daño. Entonces, aquí no lo estás diciendo tal cual, ¿sale? La omisión, si en responsabilidad por omisión, la conducta del responsable será ilícita cuando incumple una obligación legal o deber de cuidado a su cargo y se produzca un daño. O sea, no dice delictiva, no dice típica, dice ilícita, ¿sale? Siempre va a ser ilícita cuando haya un incumplimiento de obligación, ¿sale? Cuando tenga un deber de cuidado a su cargo, ¿ok? Esto es, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo decido irme de vacaciones y a uno de mis perros, no tengo 31, pero vamos a imaginar que nada más tuviera yo uno, ¿verdad? Uno de mis perros yo lo dejo en un hotel para perros y el perro se muere. Yo podría demandar responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿sí o no? No, a ver, no estoy comparando un niño con un perro, ¿eh? No vayan a pensar que tiene una al final del día, ¿el perro es parte de mi patrimonio? ¿Sí o no? Sí. Sí, y es parte de su familia. Bueno, sí, es parte de mi familia, ¿verdad? Pero como no está reconocido como persona, pues es un daño patrimonial. Y a mí como persona me puede ocasionar un daño moral, digo, sí, tal cual, un daño moral por la pérdida del perro. Sí. Sí, Sí, por los ¿vale? afectos que tiene con el perro. El vínculo afectivo que tengo con el perro es Así correcto, es. ¿no? Porque recuerden una cosa, va a sonar bien jalado de los pelos, pero hay una sentencia de la Suprema Corte, no es cierto, del Tribunal de Circuito de la Ciudad de México, hay una sentencia que reconoce las familias interespecie. Es que justamente eso le iba a comentar cuando le dije que porque era de su familia el perro. Porque sí, me había parecido que escuché algo de las familias interespecie, donde ya le dan pues el valor de un integrante de la familia a una mascota. Así es correcto. Lick, Dime. también tendríamos que ver si la culpa fue objetiva o subjetiva, por qué razón el perro murió.
Si fue culpa o negligencia de ellos, sería subjetiva. Pero si ya fue algo que por alguna razón el perro tuvo un accidente, sin culpa o negligencia de ellos, ya sería objetiva. Yo podría solicitar un peritaje, bueno, en este caso, no sé si aplique el nombre, o sea, no correcto, ¿eh? Una autopsia al cadáver del perrito. Sí, sí la puede solicitar. Sí, para saber cuál fue, La por qué causa de su muerte. murió, exacto. Y por ejemplo, Lick, en el ejemplo que usted nos ponía el día de la chica que falleció porque estaba embarazada, sí podríamos decir que entonces fue una omisión, porque ellos eran responsables de, pues, de atenderla, ¿no? Fue una omisión por parte de ellos que no quisieron atenderla. A ver, ¿hay un contrato? ¿Sí o no? En el momento en el que la admiten en el hospital, ¿hay un contrato? ¿Sí o no? Sí, Sí. Y ya es un deber que tienen que atenderla. Entonces, ahí no es culpa, ahí es negligencia. Entonces, podemos decir que es la primera responsabilidad contractual es el que no la atendieron. Sí, De ahí, ¿vale? Es. Pero que ella muriera, podríamos decir que es una responsabilidad extracontractual subjetiva, porque hablamos de negligencia, ¿sí o no? sí, 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 Entonces podríamos demandar las dos responsabilidades, tanto contractual como extracontractual, en ese asunto en particular, sí, sí, e incluso demandar daños y perjuicios, sí. porque es el incumplimiento de una obligación, ¿no? sí, exacto. Ya vamos entendiéndole a todo este merequetengue que se veía, cuando estábamos aquí, yo los veía a ustedes como así de, está bien difícil, licenciado, pero ya ahorita analizándolo ya con los criterios de la Suprema Corte, ya estamos viendo que está un poquito como que más fácil de capiscarle, Sí, ya lo vamos entendiendo mejor. pero se va a poner más complicado, ¿eh? O sea, ahorita estamos en nivel 1, ¿sale? De esto, ¿sale? Todavía falta, son como 4 o 5 niveles para poder, 5 por 5, 25. Pero no estudié matemáticas, eso es por dos. Es que me dicen aquí, ¿cuánto es? Cada pregunta que me hacen aquí en TikTok, que digo, Dios bendito. No, no, no. ¿Qué les pasa? No, no. Ha sido un sub y baja de emociones. Ya no les haga caso, Lick. Si quieren que se inscriban a sus clases. Nada más nosotros, somos envidiosos. Nada Ah, más deberían de leer lo que Usted es de sí, nosotros, es lo que veo con el derecho y en lo demás ya. somos Ignora. alumnos celosos, usted es de nosotros. su madre. Eres bien tóxica, Cris. Bien tóxica. Yo no me imagino cómo de vivir tu pobre marido. No, no, Sí, ya me dice, sí, me dice. no, no. Déjame contestar el teléfono, es un cliente. No, no, no puedes hablar con nadie por teléfono que no sea yo, Cris. Casi, casi. Sí, no, eres mío, así le digo. Ah, su madre, no, no, no. Ten cuidado, Cris. Ten cuidado. Pues es No, que nada más me lo distraen, Lick. nada más te lo distrae. Ya ahora entiendo por qué tu marido no me quiere mucho, que digamos, ya ahora entiendo, tiene sentido. Sí, sí, son tóxicos los dos. Ok, muy bien, vamos a seguirle. Después de toxicidades, vamos a seguirle. Bueno, así en aquellos casos en los que el daño extracontractual se produce como consecuencia de la prestación de un servicio, la diligencia que se debe esperar es la de un profesional, es decir, la persona que cuenta con las capacidades promedio para ejercer esa profesión. En el presente caso, los hechos de la demanda fueron calificados en primera instancia como un hecho de responsabilidad contractual, derivado de la falta de asignación de un maestro cuando el niño sufrió el accidente con la puerta de vidrio. Ah, ya le estoy entendiendo, ¿no? O sea, el niño no se dio el putazo solo, o sea, no había maestro. Estaban sin supervisión. Estaban sin supervisión, literal. Ah, su madre. Por ende, se absolvió del pago de daño moral, porque a juicio del juez no se ejerció responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los hechos planteados en la demanda no se limitan a la responsabilidad contractual, pues en primera instancia no se consideró la negligencia del colegio con motivo de la inobservancia de los deberes de cuidado inherentes al servicio educativo. O sea, no puedes tener un salón lleno de niños solos, no.
Es como dejar a tu hijo solo en tu casa y tú irte de parranda, o sea, no se puede, ¿sale? No sabes No, si el niño va a tocar una conexión eléctrica con un tenedor y se va a quedar ahí privado, ¿no? O sea, no sabes qué es lo que va a pasar, o sea, es muy peligroso, muy pegriloso. Bueno, en ese tenor, la Corte señaló que la responsabilidad contractual y extracontractual pueden o concurrir en una misma demanda, lo que estábamos diciendo. Al no existir el principio jurídico o disposición legal que la prohíba, ya que cada una tiene sus propios presupuestos, ello no significa que no se deba optar por una u otra con la consiguiente pérdida para ejercer el derecho de la acción para exigir la responsabilidad correspondiente. O sea, lo que nos está diciendo es que sí puedo solicitar las dos, pero tengo que precisar muy bien en qué aplica una y en qué aplica otra, porque si no, pierdo el derecho de poderlo volver a pedir. ¿Sí queda claro? sí, O sea, si voy a aventar la piedra es porque le voy a atinar, ¿eh? O sea, no es así como que la aviento y a ver qué pasa, no, le tienes que dar a la diana, ¿sale? ¿Sí queda claro? O sea, la diana me refiero al arco, no me refiero a una persona, no hay una persona que estoy pegando a Diana, ¿sale? Ok, sí. perfecto. Entonces, en el caso concreto, la sala responsable debió considerar que la ACO analizó incorrectamente la litis planteada y con ello resumir jurisdicción para partir de la base que la demanda concurre en dos tipos de responsabilidad: contractual, en vista de que los hechos atribuidos con la prestación del servicio educativo y asignación del profesor en línea de desarrollar sus aptitudes, aprendizaje y valores, y la extracontractual, originada a decir que la actora, por una parte, en la negligencia o en observancia del deber de cuidado como causa fundamentante de las lesiones sufridas por el niño; por otra, en el maltrato reprochado a la directora por disciplinarlo mediante el corte de cabello. Yo puedo perdonar todo lo de la demanda lo puedo perdonar, porque yo sé que los niños a veces son muy cabrones, pero no puedo perdonar a la directora que le haya cortado el cabello. O sea, si mi hijo hubiera venido con unas puntadas acá en la cabeza, digo, te pasa por menso, ¿no? Pero que hubiera venido por el cabello cortado por la directora, eso sí no se lo hubiera yo perdonado a la directora, ¿eh? No. Entiendo a la señora por qué esperó hasta ese momento para demandar, ¿eh? Porque pudo haber hecho la demanda desde el primer tema de que por la banca que se rompió, ¿no? Se lastimó la cabeza, ¿no? Pudo haber realizado la demanda desde ese primer momento. Pero la señora se esperó, yo creo que se le llenó el buche de piedritas y eso fue la gota que derramó el vaso. Y para mí también, ¿eh? Sí. Pero qué cosas de la vida. Bueno, entonces, dudas con este caso que nos habla de que se pueden las dos en una misma demanda, en la misma vía, ¿sale? Pero que tenemos que precisarlo porque si no estamos renunciando a poderlo reclamar de diferente forma. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, O sea, tenemos que ser cirujanos ahí. Ok. Hechos del caso, dice, vamos a ver otro asunto. Una mujer fue, bueno, vamos a ver este último, ¿sale? Y ya luego nos metemos a otro tema, ¿sale? Hechos del caso, una mujer fue intervenida quirúrgicamente en el dedo gordo del pie. Dicha intervención fue llevada a cabo por unos doctores de la red de su aseguradora. Esto con el propósito de que fuera la aseguradora quien realizara el pago directamente en lugar de que se le hiciera un reembolso, que sería el método utilizado si la quejosa hubiese elegido el médico fuera de la lista de la aseguradora. Sin embargo, durante el procedimiento, el doctor realizó una cirugía adicional en el dedo chico del pie, el cual ella no había autorizado. ¿Qué clase de médico eres? Esto dejó con un dolor permanente en el pie. Como consecuencia, demandó responsabilidad civil subjetiva al médico, al hospital y a la aseguradora. Yo veo que es la vía correcta. A ver, vamos a ver qué nos dice la Suprema. En sentencia de primera instancia se condenó al médico a pagar una indemnización por responsabilidad civil, pero se le absolvió del pago de una indemnización por daño moral y el pago de gastos médicos que se siguieran generando. Eso no me gustó. Asimismo, el juez decidió que las empresas no tenían legitimación pasiva en el juicio. ¿Por qué? Por lo que se les absolvió de todas las prestaciones, inconforme. inconformes. El médico, la actora y la aseguradora interpusieron recurso de apelación, o sea, los tres. ¡Ah, su madre! En el que se resolvió condenar al médico al pago del daño moral. En contra de esta sentencia, tanto el médico como la actora y la aseguradora promovieron amparos
juicios de amparo. O sea, los tres estaban peleando con todo, ¿eh? Aquí estaban peleando hasta con las chanclas. ¡A su madre! Sí. Dice, el amparo promovido por la actora es el que dio lugar a esta decisión. Fue atraído por la Suprema Corte. Ya, déjense desmadres. A ver, dijo la Suprema Corte, a ver, ¿qué chingados quieren? Quien resolvió en el sentido de otorgar el amparo a la quejosa para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y que se emitiera otra en la que estableciera nuevamente el monto de la indemnización por daño moral. A partir de los criterios desarrollados, se resolvieron los relativos a los gastos futuros alegados por la actora y finalmente se resolvía el tema de las costas. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la obligación de responder por un daño y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima. La responsabilidad posee diversas variedades. La contractual, la extracontractual, la responsabilidad por falta de culpa, por falta, culpa. La responsabilidad por el hecho ajeno, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto también me lo van a pasar a mano en su libretita, por favor. Ahora, justificación del criterio. La Corte acudió a la doctrina y estableció que la responsabilidad civil se define como la obligación de responder ante la justicia por un daño y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima. Su objeto principal es la reparación que consiste en restablecer el equilibrio que ha sido roto por el autor del daño entre su patrimonio y el de la víctima. Presenta también un aspecto preventivo que produce a los ciudadanos, a actuar con prudencia a fin de evitar el compromiso de su responsabilidad. La responsabilidad civil permite también diluir la carga de un daño. Cuando es inequitativo que éste sea soportado por quien lo ha causado por la vía de seguridad social y del seguro, finalmente la reparación conlleva un aspecto punitivo de pena privativa, especialmente cuando la indemnización es concedida a la víctima por un daño moral, pese a que el dolor no es apreciable en dinero. No, pues claro que no. Me duele mucho. ¿Cuánto te duele? ¿Como 100 pesos? ¿O como 200? ¿No? Asimismo, agregó que la responsabilidad civil posee diversas variedades susceptibles a coexistir. En pocos casos, a saber, la contractual y la extracontractual, la responsabilidad por falta de culpa, la responsabilidad por hecho ajeno, etc. En la relación obligatoria que da lugar a la responsabilidad civil, el deudor es el sujeto responsable o persona obligada a indemnizar por el daño, por regla general, lo que en primer lugar el autor material del hecho dañoso, pero también existen casos que se obliga a responder a quien, sin haber tenido una intervención directa en realizar ese hecho, mantiene con su autor material una determinada relación que a los ojos del legislador justifica que se le haga responsable de las consecuencias de tal hecho. De suerte de ese tipo de responsabilidad puede generarse por el hecho propio o por un hecho ajeno. Su pinche madre. No sé si están entendiendo lo que dice aquí, pero vamos a imaginar que yo tengo un cliente y me dice, oiga, licenciado, quiero llevar un tema fiscal. Y yo le voy a decir, obviamente, que yo no llevo esos temas porque la venta no le sea lo fiscal. ¿Y qué es lo que haría? Recomendarle a algún colega, ¿no? Y si este colega la caga, quiere decir que me pueden demandar a mí por el haberlo recomendado. ¿Sí queda claro? Porque dice, voy a volver a leer esa parte, dice, sin haber tenido intervención directa en realizar de ese hecho, mantiene con su autor material una determinada relación que a los ojos del legislador justifica que se le haga responsable de las consecuencias de tal hecho. De suerte que ese tipo de responsabilidad puede generarse por el hecho propio o por un hecho ajeno. Esto es decir, voy a poner un hecho más simple. Vamos a imaginar que yo tengo un despacho y tengo abogados que se dedican a materias que yo no me dedico, ¿no? Tenemos un bufete, ¿sale? Le decimos así bufete porque pues, se supone que tienes todas las materias, pero no porque un güey lleve todas las materias, ¿verdad? Porque eso está imposible, ¿sale? Entonces vamos a imaginar que tenemos a un civilista, un penalista, un abogado fiscalista, tenemos un abogado en materia administrativa, ¿no? Y llegan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que un cliente que de por sí tengo en materia, vamos a imaginar en materia civil, ¿vale? Me dice, oye, tengo este problema, ¿cómo ves? Sí, yo te recomiendo a mi compa, ¿no? Mi compa que trabaja aquí conmigo en el despacho,
yo por haberlo recomendado a él y tener una relación con él de trabajo, ¿vale? También tengo responsabilidad, es lo que está diciendo la sentencia. ¿Sí queda claro? No recomienden a nadie, ¿sale? No recomienden a nadie. Ya vimos en la bronca en la que se puede meter uno en responsabilidad civil. O sea, condenó también a la aseguradora, no nada más condenó al médico que le operó el dedo que no tenía que operarle. Lo que no entiendo es por qué, si le tenía que operar el dedo gordo del pie, ¿por qué le operó el dedo chiquito? Ay, como que no se ven parejos. A ver, te lo emparejo. ¿Qué feo con el doctor? No sé qué onda. Pero bueno. ¿Dudas hasta acá? Siempre Dime. confunden los expedientes. Pero sí le operó lo que era, porque no fue como, a ver, ¿se acuerdan del caso de la señora que iba a que le quitaran el DIU y le quitaron las piernas? Sí. Sí, Ay, pero ¿cómo se van a confundir en eso? Él fue una confusión de expedientes. Pero a ver, la señora podía demandar con la mano en la cintura al IMSS, Ay, sí, no, qué denunciar feo. lesiones, o sea, denunciar penalmente la lesión, demandar responsabilidad civil, contractual, extracontractual y Extracontractual. daños y perjuicios, sí, y Sí, vivir de por vida de lo que le dé el IMSS, porque sí, le sí, incapacitaron para trabajar, ¿sí o no? sí. sí. Espero lo haya hecho. Ahorita la señora se Ahí sí dedica a fue algo pintar. muy subjetivo. Sí. Sí, yo diría que Demasiado. Y no Incluso le quitaron el due aparte. incluso por el precisamente tema por del eso. desarrollo de su vida, No, ¿no? es que precisamente porque no le quitaron el DIU es la contractual. La extracontractual fue haberle quitado las piernas. O sea, aparte de que no hicieron lo que era su obligación hacer, o sea, para lo que lo contrataron, que era el quitarle el DIU, ¿sale? Aparte de no hacerlo, se la fregaron de quitarle las piernas. Por eso digo, es responsabilidad civil contractual y extracontractual, porque no cumplieron su obligación y aparte de no cumplir su obligación, La dañaron. la dañaron, ¿sale? Por eso están las dos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya lo vamos aterrizando mejor, ¿no? Ya está, ya todos están así de, no, pues que venga la chingada demanda, no, si vamos a demandar lo que venga, no, ya se es contractual, extracontractual, subjetiva, objetiva, ya la sé reconocer, mira, al primer cristiano que se me atraviesa, pa, así están ustedes ahorita. Ahí en el IMSS hay mucho campo de oportunidad, profe, nomás hay que pararse afuera. Como pollo. No, man, así, oliendo la sangre, ¿no? En el momento adecuado para, aquí está la demanda, ¿no? A ver, dígame, señoras, ¿de qué se queja? ¿Qué pasó? ¿Lo trataron mal? ¿No? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Doña Flor, tú te vas directo a la yugular, ¿no? ¿Por qué llora, su madre? No. Con el Ah, simple hecho que les digamos a las viejitas que van saliendo, señora, siente que le han violado sus derechos aquí en el IMSS y de ahí se van a soltar. su Desde madre, que ¿no? no le dan el medicamento, desde que no los atienden, que las tienen todo el día ahí. No, ya, me imagino. Ay, ay. Se los juro que hoy ha sido un día de muchas emociones. Te lo juro que es la clase con más emociones que he tenido en mi vida. No. Hoy ha sido de todo. Su. Ay, no. ¿Por qué lloras, señora? Su madre. No, si te mamaste, llamar. No. Ah, Sí, sí, se pasó. no, que tú directo. ¿Por qué llora, señora? No llore, vamos a demandar. Hasta la caja de Kleenex me voy a llevar. Ah, llore, usted llora, sáquelo, señora, sáquelo. Cuénteme el chisme. Ahorita vemos cómo chingados fabricamos su demanda, ¿no? No. No. Estuvo muy fuerte eso. Fuertes declaraciones. Ok, vamos a regresar al índice para de ahí basarnos, porque ya le avanzamos bastante. ¡Ay! Me está moviendo mucho. A ver. Dijimos que íbamos a ver
De aquí ya vimos lo que es responsabilidad civil. Ujú. Responsabilidad civil, ajá. De responsabilidad civil íbamos a ir a, creo que el hecho ilícito, sí. Tenemos responsabilidad subjetiva, ya lo vimos. Hecho ilícito, vamos al hecho ilícito. Concepto. A ver, dice hecho ilícito. Concepto de hecho ilícito, dice. Hechos del caso. Un joven acudió a las instalaciones del hotel. Ah, su madre, ya. Ya sé para dónde va eso. Del hotel Mayan Palace. Ah, espérame. Ok. Ah, su madre, ya se me antojó la cena. Ya me dijo mi esposa que tiene antojo de chalupas. No, así nunca van a bajar esos 30 kilos de más de mí, ¿eh? No, 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 definitivamente. Ay, Dios mío. Ok. Es que va a ser torta de chalupas, por eso es más grasosa, porque la señorita le pone mayonesa y frijoles. No, hombre, menos va a bajar de peso. No, no, no. No se puede con esta vida. Bueno, ok, seguimos. Hechos del caso. Un joven acudió a las instalaciones del Mayan Palace por unos días con un grupo de amigos. Dicho hotel es administrado por Admivac y es propiedad de una sociedad distinta. Estando ahí, utilizaron el servicio de los kayak en un lago artificial que ofrecía el hotel. Sin embargo, al dar vuelta, el kayak se volcó y los pasajeros cayeron al agua que se encontraba electrificada. Me electrocutaste, Pedrito, me electrocutaste. Ajá. Varios huéspedes solicitaron a los empleados del hotel que desconectaran la energía eléctrica, lo cual hicieron después de 20 o 25 minutos. Ya bien chamuscado. Ajá. Finalmente lograron sacar al joven del agua, quien recibió atención médica de otros huéspedes que se ostentaron como médicos cardiólogos. Durante el traslado al hospital, los paramédicos determinaron que había fallecido. Los padres del fallecido demandaron a la sociedad, demandaron a la sociedad propietaria del hotel y a Admivac por una dimisión por daño moral y daños y perjuicios, derivados de una responsabilidad civil y los gastos y costas que se iban a generar en el juicio. En la sentencia de primera instancia se determinó la falta de legitimación de los padres para hacer valer la acción del pago de daños y perjuicios por responsabilidad civil. Se condenó a Admivac a pagar una indemnización por 8 millones por daño moral y se absolvió a la sociedad propietaria al no acreditarse su responsabilidad. Inconformes, los padres de la víctima y Admivac interpusieron recursos de apelación, los cuales se resolvieron modificando la sentencia impugnada, condenando a pagar a la empresa 1 millón de pesos. En contra de esta resolución, se promovieron distintos amparos indirectos, tal y tal, ¿vale? 31-2013 y 31-2013 por Admivac y unos por los papás. Ajá. La parte quejosa en el presente amparo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción sobre estos. Finalmente, la sala declaró fundados los conceptos de violación y otorgó el amparo a los quejosos. Asimismo, consideró que la grave afectación a los derechos de las víctimas, al tal grado que la responsabilidad de Admivac y su alta capacidad económica, consideró que el quantum indemnizatorio debía aumentarse para corresponder con la gravedad del asunto. Por tanto, la sala modificó el monto de la indemnización y condenó a Admivac a pagar a los padres de la víctima 30.859.200 pesos por daño moral. ¿En qué consiste el hecho ilícito? Para efectos de la responsabilidad extracontractual, el hecho ilícito consiste en la acción u omisión que la persona que provoca un daño como un resultado de incumplir con un deber genérico de cuidado o por cumplir una obligación establecida por una norma, ¿sale? Pues esto también, por favor, me lo van a pasar a manita. No manches, te estás pudriendo. Ok. Eso también necesito que lo pasen a mano. Ok. Me electrocutaste, Pedrito. Ese sí le van a poner, ¿no es cierto? No. Justificación de criterio jurídico. Si me inscribo ahorita a su clase, ¿me da el temario y apuntes desde el inicio o dónde van? Ya van. Yo no tengo temario. Lo siento mucho. No tengo temario. Pero como es práctica la clase, pues los temas van saliendo casi por sí solos. ¿O consideran ustedes que está mal que no tengamos temario? ¿O si quisieran tener temario? Profe, así está mejor. Porque ustedes me plantean una idea y a veces de ahí partimos y salimos hacia adelante. Y a veces yo traigo un asunto y lo redactamos así, sale, ¿no? Sobre la marcha. Y considero que así se aprende un poquito más a que si tuviéramos un programa, un temario, la verdad les fallaría yo con el temario. Si les fallo con el cronograma de a veces por materia,
Imagínense si tuviéramos un temario, nada más lo tendríamos de adorno y lo pelaríamos al pobre temario. Los temas Profe, salen de las noticias diarias, profe. También, o sea, tiene que ver con pues es que todo esto de responsabilidad civil salió de una noticia que les mandé de algo que pasó aquí en mi rancho, de una chica que la tuvieron 3 horas esperando en sala de urgencias y se murió. O sea, de ahí salió. Y de ahí salió el tema de, ¿podrá demandar responsabilidad civil? Si yo pudiera llevar el asunto, ¿me convendría? Claro, sí, claro que lo tomaba, o sea, claro. Es más, aquí redactábamos hasta la demanda de responsabilidad civil de ese asunto, o sea, tal cual. Pero como no lo puedo agarrar ahorita, pues bueno, vamos a ver, yo voy a tratar de contactar a los papás de la víctima para ver si en otro momento procesal oportuno podemos decirle hola a esa demanda. Si es que no lo llevan ellos, ¿no? Pero si podemos, a su madre, tengo un año, ¿no? Desde hoy, septiembre, tengo un año para poder promover la demanda, ¿sale? Porque prescriben un año la responsabilidad civil, pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Si lo podemos, lo agarramos y le damos con Todorcio, ¿sale? Aunque le ganemos hasta el final del arco iris, pero sin temor a nada. Como decía el dicho, sin. Sin miedo al éxito. Bueno, ese es de un gimnasio. Ah, No, esas no me las sé. no, ¿cómo? Es que se está subiendo un güey y le dice, sin miedo al éxito, papi, tú puedes, hazlo por tu niña, así le decía el gimnasio y el otro se subió. No, ¿cómo se llama? Sin miedo, sin riesgo no hay gloria, ajá. Sin riesgo no hay gloria. Vamos a intentarle. Ok. Entonces, no tenemos temario, te quedo mal. En ese sentido te quedo muy mal. No tenemos temario, pero tratamos de. Es que sí le estoy entendiendo a su clase, profe, pero aún no sé bien conceptos básicos. No te preocupes. Tus compañeros también, tengo egresados, tengo estudiando, tengo de todo. O sea, no. Es más, tengo gente que ni siquiera estudia Derecho, ¿sale? Entonces, no pasa nada. Aquí se resuelven todas las dudas. Yo no tengo problema. Y si no le entienden, me regreso. O sea, ayer yo sé que esto les dejó dudas, un chingo, ¿sale? Y hoy estamos como que resolviendo algunas de esas dudas, ¿sale? Y todavía mañana van a tener más, estoy seguro. Entonces, no se preocupen, no pasa nada, te puedes inscribir y yo voy a resolver todas tus dudas sin problema. Aunque haya conceptos que no le entiendas, ¿vale? Yo me encargo de subsanarlos. Y no se preocupen porque luego dice Chris, es que yo hablo mucho en clase, no importa que hables mucho, ¿vale? A mí me gusta que hablen, yo lo he dicho muchas veces. Prefiero gente que pregunta a gente que se quede con dudas, ¿vale? No existen preguntas pendejas, existen pendejos que no preguntan. Así de simple. Bueno, y aquí nadie los va a juzgar porque ni se conocen en persona, ¿vale? Ya hasta me puso mi sellito en mi libreta. Habla mucho. El periquito, el periquito, ¿no? Sí. Habla mucho en clase, ¿no? No, yo a Jafar le pondría el sellito de comentarios pasados, ¿no? Va con todo. No. ¿Por qué llora, señora? No se va a olvidar. Eso creo que no se va a olvidar. En todo el mes no se va a olvidar eso. No. Definitivo. Eso. Lo voy a traer atravesado un buen rato. Ok, justificación. La Corte determinó que en raíz de la responsabilidad extracontractual que se encuentra necesariamente en la conducta humana, la calificación que excluye los hechos naturales cuando son objetivamente incontrolables e independiente de cualquier voluntad humana. ¿Vale? El Código Civil para el Distrito Federal prevé que el daño puede ser causado por hecho u omisión. El hecho debe ser comprendido como un comportamiento positivo, es decir, una acción. Las omisiones son comportamientos de carácter negativo y que consisten en no hacer alguna cosa o no llevar a cabo alguna determinada conducta. Cabe adelantar que los hechos u omisiones solo son fuente de responsabilidad cuando son ilícitos. Por tanto, no cualquier hecho o omisión que cause daño, dará lugar a la responsabilidad, sino que es necesario que además se configure los demás elementos de la responsabilidad. El Código Civil para el Distrito Federal dispone que es ilícito el hecho contrario a las disposiciones de orden público y a las buenas costumbres, ¿vale? Lo que decíamos ayer. O sea, no necesariamente que sea un delito, pero que vaya en contra de las buenas costumbres o que vaya en contra de las disposiciones de orden público, en contra de la ley, ¿vale?
Por tanto, la conducta del responsable será ilícita cuando incumpla con una obligación legal a su cargo. O sea, que no se te mueran la gente que está en tu hotel, ¿no? O sea, tal cual. Por otra parte, la conducta también será ilícita cuando el responsable sea negligente. A ver, entonces voy a subrayar esto. Esto también lo van a pasar. Ajá. Dice, la negligencia presupone un deber de cuidado incumplido, es decir, que el quejoso, perdón, deja de realizar aquellos actos de cuidado que se encuentra obligado, causando así un daño. ¿Sí? No, hombre. Si me lo preguntan, estos criterios van a servir si quieren llevar una demanda de responsabilidad civil, les va a servir muchísimo. Muchísimo. Porque son argumentos que pueden usar en su demanda, ¿eh? Tal cual. Esto es argumentación jurídica. De la más fina que existe. De alta calidad. Ahora, la Corte precisó que entonces la ilicitud puede derivar de dos fuentes distintas. Que la responsable haya incumplido con un deber genérico de cuidado que exige la prestación del servicio o que la responsable haya estado obligada a actuar de acuerdo con alguna norma y que ésta haya incumplido con esa obligación legal. Entonces, tal cual, ahí están los dos conceptos que nacen de esta sentencia del Mayan Palace, de lo que se considera ilícito, ¿vale? Que nace de dos fuentes diferentes. Entonces, necesito que esa argumentación jurídica que les acabo de pasar, toda la pasen a mano, por favor. Porque les va a servir de aquí en adelante. ¿Sabes? ¿Dudas? ¿Dudas? Jóvenes señoritas. Bueno, vamos a entrar al siguiente No. caso. Dice, hechos del caso. Tras sufrir violencia familiar, una madre fue canalizada a un albergue junto con sus dos hijos menores de edad. Pese a la existencia de un brote de varicela, la señora aceptó. Señora, hay un brote de varicela. ¿Qué me importa? Pues no tengo a dónde ir. Acudir a ese lugar al no existir posibilidad de ser canalizada a uno distinto. Pues claro. Dice, ¿me puedes mandar mensaje por aquí? ¿Me dejas tu número de WhatsApp? Yo te mando mensaje y ya ahí nos ponemos de acuerdo para que te inscribas, ¿vale? Por favor. Cabe precisar que al momento había 8 personas con varicela en el albergue y a pesar de contar con vacunas, el albergue no las había proporcionado por su alto costo. Hijos de su pinche madre. O sea, ni les cuestan a ellos, o sea, al albergue ni le cuestan al municipio, del estado. Unas semanas después, el hijo menor fue valorado por posible contagio, por lo que la familia fue trasladada a área donde se encontraban las personas con enfermedad. En este lugar, su hija menor de edad se contagió. La menor sufrió altas temperaturas, lesiones en el cuerpo y huellas de rascado en los muslos derecho. Para tratarlo, los doctores del albergue recomendaron control por medios físicos. Debido a que su condición empeoró, fue trasladada al Hospital Pediátrico Tacubaya, esto fue en la Ciudad de México, donde recibió un tratamiento con antibióticos y señaló la falta de manejo previo. Después fue devuelta al albergue. Ese mismo día, una doctora del albergue reiteró la necesidad de tratar con antibiótico debido a la lesión dermatológica en el muslo de la niña. Unas horas después fue llevada de emergencia al Instituto Nacional de Pediatría, en donde murió por varicela complicada por sepsis, la cual nunca fue detectada por los médicos tratantes. O sea, hace que se rascó la varicela, las ampollas se infectaron y la infección la mató. A la madre, pobre niña. Me gustaría que esto fuera un caso hipotético, se los juro por Dios. Como consecuencia, la madre demandó a los médicos trabajadores del albergue y al médico que atendió a su hijo en el Hospital Pediátrico Tacubaya, así como al gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, por responsabilidad civil, por el pago de 30 millones por daño moral y el pago de daños y perjuicios y gastos y costas. En sentencia de primera instancia, se resolvió que al absolver a los demandados de todas las prestaciones, pues la jueza consideró que no se probó la conducta ilícita de los demandados en contra de la determinación. La actora interpuso recurso de apelación en el que se resolvió condenar de manera subsidiaria
a 2 de los médicos del albergue y al gobierno del Distrito Federal el pago de 150,000 pesos por concepto de daño moral y 132,000 pesos, ajá, por concepto de daño material. Mames, no es nada. Y absolver luego del pago de daños y costas. Esto pues se consideró que a pesar de que sí hubo negligencia en la atención médica, la responsabilidad se vio matizada debido a que la madre no proporcionó cuidados idóneos a la menor. En contra de esta ¿Cómo? determinación, o sea, qué poca madre, ¿no? Ah, culpa de la señora, usted no la cuidó. Pero ¿cómo? No tiene los medios para cuidarla en el albergue. Exactamente, estaba en un albergue, o sea, que no se pase el pinche juez de Y apelación. aparte la señora no es médico para ella decir, ay, esto, mi hija se puede morir de esto, tiene una infección. O sea, los médicos eran ellos, los expertos. Exactamente. Tanto la madre como el gobierno del Distrito Federal promovieron amparos respectivamente en los que se determinó por un lado que se resolviera sin considerar que la madre presunta tuvo responsabilidad de la muerte de su hija al haberla llevado al albergue. Sí, tú eres la pendeja, ¿no? Porque ¿para qué la llevas al albergue de la niña? ¿Sabes que se iba a morir ahí? No mames, se supone que esos lugares son para cuidarlos y para garantizar que no Tu les va a pasar seguridad. nada. Mames, está todo idiota, pinche apelación pendeja. Bueno, perdón, es que se murió una niña, o sea, sí me encabrona. Y por otro, que carecía de legitimación para reclamar daños patrimoniales. No mames. La ¿Cómo? controversia continuó, se presentaron 3 juicios de amparo más y una resolución de cumplimiento en contra de esta última. La actora promovió un recurso de inconformidad, cuya resolución fue reclamada por medio de amparo promovidos por la madre y el gobierno del Distrito Federal. Los argumentos de la quejosa incluyeron la incorrecta determinación de la sala al considerar que la inhibición no podía exceder de 15 millones de pesos por la posibilidad que se provocase un detenimiento al erario. No, es que le va a afectar a la nación, o sea, le estás quitando dinero al gobierno, ¿cómo crees? No mames. Mataron a una niña, o sea, que por Dios, ¿qué les pasa? Ajá, el erario público, la desnaturalización del carácter punitivo de la inhibición, pues de acuerdo con la quejosa, la cantidad no era suficiente para generar un efecto disuasivo. Entonces la Corte decidió ejercer la facultad de atracción. En primer término, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró que la razón por la cual el presente asunto se tramitó por la vía civil y por la vía administrativa, y no por la vía administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado, fue que el juicio civil objeto del presente se promovió en 2006 y no fue hasta el 2009 que entró en vigor la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Por lo que la vía vigente, al ser presentada la demanda, era civil. Finalmente, la Corte emitió su decisión en el sentido de conceder el amparo a la quejosa y modificar el monto de emisión determinada por la sala responsable para condenar a los médicos tratantes y de manera subsidiaria al gobierno de la Ciudad de México una emisión de daño moral por 20 millones de pesos. O sea, no le dieron los 30, pero sí logró los 20. Después de 3 amparos, pinche madre. ¿Cómo es que nadie se fue a la cárcel? Se paguen 20 millones y ya. Aquí nace la pregunta. ¿Pueden los hechos ilícitos constituir violaciones a derechos humanos? Sí. Los hechos ilícitos pueden implicar el incumplimiento de un deber o prohibición de carácter legal. Ilícitos en sentido estricto, en estricto senso. A una indebida o irregular afectación sufrida por una persona en la forma que una violación a derechos humanos. Dentro de las segundas, se puede distinguir entre violaciones atípicas cuando no son atendidas por figuras o instituciones normativas específicas y típicas atendidas por figuras o instituciones normativas específicas. ¿Vale? Entonces sí, eso también necesito que lo pasen a mano. ¡Ah, su madre! Me dio mucho coraje este asunto. Ok, vamos a terminarlo para concluir, para que pueda ir yo a dormir tranquilo. Justificación del criterio. De acuerdo con la Corte, existen hechos ilícitos que, más allá de transgresión, derivan de un incumplimiento de un deber o prohibición de carácter legal. Ilícitos en sentido estricto. Conllevan una indebida o irregular afectación sufrida por una persona en la forma de una violación a derechos humanos. La Corte precisó que existen múltiples casos donde las violaciones a derechos humanos no son atendidas por figuras o instituciones normativas específicas, de modo que podría hablarse de algo así como violaciones atípicas a derechos humanos, mismas que deberán atenderse desde el marco constitucional aplicable y revisando la forma en la cual el ordenamiento jurídico
puede contribuir al respecto. Por otra parte, existen otras violaciones a derechos humanos que podrían clasificarse de típicas, pues además de las transgresiones a esos derechos, implican necesariamente la afectación a los deberes o prohibiciones legales antes mencionadas, cuya actualización permite a las personas acudir a los mecanismos jurisdiccionales diseñados específicamente para los supuestos respectivos a través de los cauces legales correspondientes, así como en casos nos encontramos ante hechos ilícitos que suelen entenderse desde el marco legislativo que lo regula, aun cuando el fondo pueda subyacer una violación a derechos humanos. Asimismo, destacó que no es lo mismo analizar violaciones a derechos humanos que hechos ilícitos en general. También existen diferencias dependiendo de si el estudio se realiza en sede administrativa, jurisdiccional o cuasi jurisdiccional. Que en una acción de responsabilidad civil o en amparo, pues cada vía de trámite cierto tipo de medidas de reparadoras y tienen reglas determinadas de su procedencia. No obstante, como lo ha entendido esta primera sala, en cada caso debe revalorizar las indemnizaciones de modo que se consideren justas o integrales, lo que se traduce en que se comprendan porcentajes o fracciones que tengan finalidades diversas, como puede ser la compensación material o inmaterial en sentido estricto, o rehabilitación o de la redignificación de las personas. Ah, su madre. Ese es el único que sí me dejó un mal sabor de boca, es decir, me dejó un muy mal sabor de boca. Pobre niña. Se murió por una enfermedad bien pendeja. A mí me dio varicela también, me la pegaron los niños. Cuando estaba yo dando clases en la sierra, me la pegaron ahí los niños. Después de estar como 15 días dando clases, un poquito más de 15 días dando clases de regularización a los niños, me la pegaron la varicela. Nunca me había dado. Me dio bien duro. Bien feo que me dio. Bueno, entonces ya vimos el hecho ilícito. ¿Qué nos falta para mañana? A ver, ¿qué nos falta para mañana? Nexo causal, carga probatoria, daño, responsabilidad objetiva y reparación del daño. Nos faltan todavía 5 cosas. Mañana los vamos a ver. ¿Sale? ¿Dudas? Todo. Todas, a su madre. No, Bueno, pues, no nos vamos hasta que las subsanemos. es que no pude estar en la clase de ayer, pero voy a revisar la repetición. Okay. Revisa la repetición, Margarita. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces sí necesito que la veas para que te pongas al corriente. Ayer anotamos esto de acá, las manitas. Ayer anotamos Ah, las manitas. ok, Entonces, revisaré la clase y haré mi apunte. ok, perfecto. Sí, porque esto sí lo apuntaron en su libreta, ¿eh? Ojo, para todos, ¿eh? Ya saben que aquí necesitamos soy muy celoso y aunque llevemos diferentes materias, necesito una libreta por lo menos para las clases, ¿sale? Se me olvidó decirles que es un requisito indispensable, porque sí tomamos apuntes, ¿sale? Sí tomamos apuntes. Bueno, les deseo una excelente noche a todos. Espero se hayan divertido. Tuvimos de todo hoy. Definitivamente tuvimos de todos. Altas, bajas, gente pidiendo migajas. Ah, su madre, eso me espantó. No, hombre, no, sí tuvimos de todo. Pero bueno, voy a dejar el número de su compañero que en paz descanse para que le manden un mensaje a su viuda, deseándole, mandándole su pésame, ¿de acuerdo? ¿Quién falleció, Lick? Entré tarde. Este, ¿Para qué entras tarde, Cris? Ya ves, es tu culpa. No, no es cierto. Uno de sus compañeros, desgraciadamente, pues falleció. Falleció ¿qué me dijeron que día? El 13 de septiembre, hace unos días, hace 15 días. Falleció su compañero. Yo no sabía, yo le mandé mensaje porque se había atrasado con sus pagos conmigo. Ya me había mandado su demanda que había redactado. Y pues ¿Pero quién era? Héctor, se llamaba Héctor. Sí, sí conectaba, pero no hablaba. No hablaba. Era de los tímidos. Tenía poquito tiempo, tenía como un mes más o menos tenía con nosotros. Bueno, si pueden mandarle su pésame a su esposa, se los agradecería mucho. Y pues
pues ese es un recordatorio a todos nosotros que estamos prestados, ¿de acuerdo? Estamos prestados y pues el tiempo tan corto que tenemos en esta tierra hay que disfrutarlo. Hay que gozar. Ta, 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 ¿no? La de I Survivor, ¿no? Así se llama la canción. Escuchen la versión de Yo Sobreviviré de Celia Cruz. Escúchenla, escúchenla. Si puedo, se las mando ahorita por Spotify. Pero si pueden, escúchenla ustedes, ¿sale? Para que valoren la vida de una forma diferente, ¿sale? Les deseo una excelente noche a todos. Gracias por haber estado en esta bonita clase del día de hoy de responsabilidad civil. Estuvo muy buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. Gracias, Luis. Muchas gracias. El último caso me dejó muy mal sabor de boca, pero ahí fuera estuvo muy buena la clase de hoy. Hoy me gustó bastante. Estuvimos hablando de asuntos, estuvo muy interesante. ¿Vale? Bueno, excelente noche a todos. Gracias, Gracias. Liz. Descansen, compañeros. Sí.